versículo 13. Oseas capítulo 2, versículo 13. Váyase al Antiguo Testamento, un poquito después de Daniel. Usted busca Oseas. ¿Y qué vamos a ver esta mañana? Cuando tu desierto tiene un propósito. Cuando tu desierto tiene un propósito. Muchas veces nosotros probablemente estamos pasando procesos bastante difíciles, momentos en los cuales a algunos no nos gusta mucho pasar esos procesos, pero todo ese proceso tiene un propósito en nuestra vida. ¿Me dice amén si lo tiene el versículo? Capítulo 2, versículo 13. Dice así, vamos a leer 13 y 14. Dice así, y castigaré por los días en que incensaba a los Baales y adornaba de sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vea una vez más el 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de alabar, glorificar tu nombre, de aprender de tu palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo poniendo palabras en mi boca que sirvan de edificación, de exhortación. Que no se diga nada, Señor, conforme a mi voluntad, sino la tuya. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos esas grandes verdades que solamente la encontramos a través de tu palabra. Cautívanos para que este momento el enemigo no nos distraiga, sino podamos estar atentos para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, amados. Mira, amados, cuando nosotros venimos acá a este mundo y vamos aprendiendo tantas cosas que van pasando en nuestras vidas, hay momentos donde nosotros estamos bastante bien y vamos creciendo, vamos transformándonos, vamos siendo personas diferentes. Y cada uno de nosotros va cambiando de su forma de pensar, su forma de ser, de cómo ver las cosas. Porque yo le puedo decir, ¿ve usted las mismas cosas como las veía hace 2 años? Va a decir que no. ¿Como las veía hace 5 años? Tampoco. Incluso yo le pudiera decir, vea cómo comenzó usted el año, vea dónde está, ve las cosas igual como las veía allá por enero o diciembre. Va a decir que no. ¿Por qué? Porque nosotros, así como va pasando el tiempo, también va pasando en nuestras vidas una transformación. La cuestión es, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Por qué le digo esto? Amados, porque probablemente muchos estamos viendo transformaciones y estamos en una posición diferente. Probablemente estamos un poquito mejor que como estábamos hace 1 año. Pero ¿realmente estamos apreciando lo que tenemos? ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántos de nosotros muchas veces, incluso estando tan cerca, nos alejamos de nuestras personas queridas? En la casa. ¿Cuántos de nosotros a veces por estar tan ocupados, porque somos personas muy importantes, porque somos personas muy atareadas, porque tenemos un puesto muy privilegiado probablemente en nuestro trabajo, ya no tenemos tiempo para nuestros hijos? Ya no tenemos tiempo para la esposa o la esposa para el esposo. Estamos muy ocupados. Pero muchas veces nos quejamos porque tenemos hijos tan malcriados. Nos quejamos porque tenemos una esposa o un esposo que no es tan atento. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué posición estamos? Estamos viviendo una posición solamente de juez cuando nosotros no solamente debemos de estar como juez, sino como partícipes de esa situación donde muchas cosas dependen de nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestra situación? Mire, muchas veces somos buenos para quejarnos. Que no me gusta esto, no me gusta lo otro, que yo cuando llego a la casa ni me saludan, cuando yo llego a la casa no sé qué ya. Mire, fíjense que a mí me gusta eso del pastor Junior.
Cuando el pastor Junior llega a un lugar, él no espera que lo saluden por quién es. Él saluda porque él va llegando, por educación, dice. Ay, dice, pero si esa gente ni contesta los saludos. A usted que no le importa que sean unos grandes malcriados, usted salude. Si el amargado es él, no se amargue usted. Fíjese que a mí me han estado saliendo comentarios de personas que son psicólogos. Y me gusta escuchar la postura que ellos tienen. Y dicen, tú te amargas porque tú quieres. Y yo recuerdo que cuando yo estaba por 1989, que estaba comenzando a trabajar, recuerdo que alguien se subía a vender un libro que era famoso en aquel entonces. ¿Y cómo se llamaba ese libro? Usted se enoja porque quiere. Sea feliz. Y ahí lo andaba él y andaba el libro y lo andaba mostrando en los buses de la ruta 30. Yo vivía ahí por la Supermanzana y esa era mi ruta para llegar a Metrocentro, que era donde trabajaba. Y él se subía. Y mire, usted siempre le iba a ver a esa persona una gran sonrisa. Y le voy a decir algo. Era una persona con problemas motrices, le costaba caminar, le costaba ver. Así, mire, los lentes que usaba, como que son fondos de botella. Y usted lo iba a ver siempre feliz. Siempre lo veía con una gran sonrisa. Y se veía a alguien que iba así como medio amargadito, triste o algo, él soltaba un chiste y lo contaba ahí en el bus. Y decía, la vida es bella, sonríale. Y usted se veía que usted andaba completo, caminaba bien, veía bien. Y una persona que tenía un impedimento para caminar, que no veía bien, que tenía dificultades para subirse a los buses, le decía, la vida es bella, sonríale. Y al final siempre decía, no se olvide que Dios le ama. Con eso se despedía y él se bajaba del bus. ¿Cuántos de nosotros muchas veces se nos olvida que Dios nos ama? Estamos tan ocupados en los quehaceres de la vida que de Dios nos olvidamos. Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahora a la luz de la palabra. Cuando nosotros creemos que lo que tenemos lo hemos logrado por lo que nosotros somos y no por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Vaya conmigo ahí el poquito más adelante y vamos a ver de que no provoquemos a Dios. En buen salvadoreño, no, hombre, no lo ande chungueando. Vea el versículo 13. Dice así: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes. No nos vamos a meter tanto así en la historia, pero sí lo vamos a tomar para verlo nosotros en nuestras vidas. ¿Por qué el pueblo de Israel, siendo un pueblo tan bendecido, siendo un pueblo que tenía todo el respaldo de Dios, en la oportunidad menos posible, comenzaba a adorar a Baal? A ver la diosa Será. Y comenzaba a adorar a otros dioses. ¿Y a Dios qué le daba? Nada. Esto no va para los que están aquí, pero sí para los que nos están viendo a través de la tele. O nos están escuchando nada más. ¿Tanto te ha prosperado Dios que ya no tienes tiempo para venir a la iglesia? ¿Tan ocupado estás que este día prefieres pasarlo en la cama, viendo la tele, o viéndolo a través de Facebook, o a través de YouTube? Y dice, es que es el único día que puedo descansar. Cuando la misma palabra nos dice que vengamos a Él los que estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. ¿Qué mejor lugar para estar delante de la presencia de Dios y sentirnos relajados? Sentir que todas nuestras penas, todas nuestras cargas se las podemos poner a Él. O perdón, vámonos por el otro lado. Aquel que este día es día de playita.
se adornó y se fue para la playa. Es que es el único día que yo puedo disfrutarlo. ¿Por qué no se fue después del culto, pues? Mire, para irse a pegar los revolcones que le dé el mar a uno, las asoleadas que se da, no lo mismo le va a dar llegar un poquito más tarde, pues. Si nosotros muchas veces, óigalo bien, andamos buscando excusas para no venir a la iglesia, para no venir a la casa de Dios. Y eso es lo que a Dios no le gusta. Porque mire, cuando nosotros estamos tan, pero tan bien, nosotros nos volvemos un Nabucodonosor. Y eso me gustó lo que dijo un pastor ahora. Lo que yo he logrado, lo que yo he alcanzado. ¿Cuál fue el castigo de Nabucodonosor? Pasar como un animal comiendo pasto. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa eso a mí? Siempre somos buenos para reclamarle a Dios. Veamos atrás. ¿En qué nos habíamos convertido? ¿Qué éramos para que Dios haya permitido esas cosas? No creamos que estábamos delante de, ¿cómo se llama?, de Dios, hechos un Job. Yo creo que aquí, digo, levanten las manos aquellos que se consideran igual a Job, santo, puro y obediente a Dios, nadie la va a levantar, incluyendo los pastores que estamos acá. Porque nadie se cree tan santo. Mas esa era la opinión de Dios delante de los hombres. Un siervo justo, santo, apartado para Dios. Y conste que la Biblia dice que era el hombre más rico sobre esa área. Y le pregunto así, ¿quién es el más rico de aquí de esta zona? Para que vayamos siendo igual que Job, pues. Creo que nadie le llega ni al tacón, así, del zapato de Job. Pero media vez nos dan un puestecito. No, licenciado, por favor. Yo tenía por ahí un conocido allá en Metapán. Perdón, vale, vamos a sacar ahí el lustre, va. Caitillo le decíamos, va. Ese era el apodo de la barriada. No, ya cuando logró su puesto, va. El licenciado Caitillo le decían, se enojaba que le dijeran, licenciado Tejada, por favor, decía. No, y le gustaba. No que le dijeran el nombre. Le decían Edgardo Tejada. Licenciado, decía. Como decían a partida de licenciado o Edgardo, decíamos nosotros. Nosotros lo chunguébamos pues para ver cómo era su reacción. Pero él era licenciado Tejada. No le duró ni 4 años el puesto. Y ese es el problema que nosotros muchas veces caemos. Que porque creemos que el puesto que tenemos va a ser eterno y nadie nos lo puede quitar. Así como usted llegó, así también se lo pueden quitar. Y Dios lo está diciendo acá, en el versículo 13. Perdón, versículo 13. Y la castigaré por los días en que se incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y sus joyeles y se iba tras sus amantes. ¿Qué quiere decir? Mire, andaba en adulterio y fornicación, espiritualmente hablando. Cuando nosotros preferimos a nuestros amigos, a nuestras cheradas, a nuestros compañeros de trabajo, nuestras fiestitas, antes que venir a adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto? Yo les soy honesto, yo llegué a ese punto. Y permítame, el revolcón fue bueno. Para hacerme entender que todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Él. Pastor, pero la sabiduría, esa la da Dios. No así lo dice el libro de Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche.
Mire, una de las cosas que yo más le pido a Dios, y perdón que me ponga como ejemplo, pero es la verdad. Una de las cosas que yo más le pido a Dios es que me dé sabiduría para saber gobernar mi vida y administrar bien las cosas que Él me da. Y que no se me suba la cabeza. Porque es fácil, amados. Es fácil. Cuando comenzamos a ver a la gente ya así, a través de nuestro hombro. Y no así, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Ya ni saludar queremos. O cuando nuestros ojos solo están entregados a la crítica, para despedazar, para hacer pedazos al que tengamos enfrente. Y si no sabemos, lo inventamos, pero a que nos lo tenemos que acabar, lo tenemos que acabar. Y Dios es experto en darnos lecciones. ¿Por qué? Porque créanmelo, cuando nosotros comenzamos a provocar a Dios haciendo cosas que no debemos, Él se encarga de ponernos en el lugar que nos corresponde para hablar con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque dice ahí, en el final del versículo 13, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Cuando nosotros comenzamos a olvidarnos de dónde viene nuestra bendición y ya no buscamos a Dios, Dios se hace del rogar también. Mire, qué difícil es comenzar a orar y sentir que nuestras oraciones no pasan del techo. O que nuestras oraciones no salen de nuestro cuarto. Ahí se quedan rebotando en las cuatro paredes. O si no, entre techo y piso, como que jugando basquetbol está. Porque por más que le pedimos a Dios, Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Él. Y créamelo, es duro llegar a ese momento donde usted siente así, literal, como que lo abandonaron, como que lo dejaron solo. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos necios. Pero le voy a decir algo. Dios siempre tiene un propósito, aún en el desierto, para cada uno de nosotros. Ese es el segundo punto que vamos a ver. ¿Por qué? Dice el versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Mire, a mí me gustó esta parte, porque yo comencé a pensar en muchas etapas de mi vida, comencé a pensar en muchas etapas del pueblo de Israel y así de personas que yo conocí, que nos comenzamos a apartar de Dios. ¿Y por qué le digo esto? El pueblo de Israel venía de una vida más o menos acomodada, a pesar de que eran esclavos en Egipto. ¿Sí o no? Tenían su comida a su tiempo, tenían sus horarios de dormir, o sea, tenían lo básico. Pero ellos estaban clamando por libertad, estaban clamando por un libertador. Y Dios iba a utilizar a alguien. Y lo utilizó y lo sacó. Y dice que Dios puso gracia en ellos ante los egipcios, que cuando fueron y se despidieron de ellos, los egipcios entregaban sus joyas. ¿Sí? ¿Qué hiciéramos nosotros con un buen poco de joyas de oro y buen oro? Me lo merezco, esto es mío, esto no sé qué. Ya me lo imagino a los israelitas. Pero ¿qué pasó cuando Moisés subió al monte? Vinieron todos, entregaron sus joyas para ser fundidas. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Y qué comenzaron a hacer? Adorarle. En lo que aquel estaba en comunión con Dios, aquellos estaban adorando un becerro de oro. ¿Para eso los trajo al desierto? No. Y cuando usted está siendo llevado al desierto, ¿para qué lo lleva Dios al desierto?
para que busque a sus amigos, para que busque a sus cheros, como usted le dice, y que cree que ellos lo van a sacar de donde está. No, amados. Dios nos lleva al desierto para una tan sola cosa. Vea lo que dice ahí al final del 14. Y llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuántos de aquí somos bien sensibles cuando estamos en necesidad? Estamos prestos a lo que Dios nos dice. Estamos prestos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos prestos a las predicaciones, ya sea en la radio, en la televisión, ahora también en Spotify. Usted puede encontrar un montón de predicadores que tienen ahí los podcasts. ¿Cuántos de nosotros andamos buscando la palabra de Dios cuando estamos en el desierto? Pero cuando estábamos bien, ¿qué hacíamos? Lo despreciábamos. Lo llevaré al desierto para hablar a su corazón. Pastor, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Dios quiere hablarte a tu corazón. Pastor, es que mire, todo lo que hago me sale mal. Dios quiere que dependas de Él. Pastor, mi hogar se está destruyendo. Dios quiere que escuches su voz. Pastor, yo me siento solo, yo me siento aquí y allá. Pues qué más de Dios. Dios llena cada vacío de nuestro corazón. Mire, a mí me gusta algo y dice la palabra, el que se sienta triste, ¿qué dice? Cante alabanzas. A mí me gustó mucho esa alabanza de Dani Berríos. Alaba. Si estás en la prueba, alaba. Si estás en necesidad, alaba. En todo momento, alaba. ¿Y por qué no le alabamos a Dios? Está en el desierto, está en necesidad. Mire, como decía nuestro pastor general, ya está tirado en el suelo. ¿Y qué le queda? Nada más levantarse y busque a Dios, amados. Si no, no sale. Y Dios muchas veces permite eso para que nosotros podamos entender que dependemos al 100% de Él. Yo no sé la situación que usted pueda estar pasando, pero sí le puedo decir que cuando yo he estado en momentos de dificultad, en momentos críticos, ¿qué me queda? Alabar a Dios, amado, y esperar la voluntad de Él. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjese que cuando nosotros pasamos todo esto, pasamos esas necesidades, nosotros podemos comprender que lo único que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros podamos entender que todo está bajo su mano. Así literal, todo está bajo su mano, está bajo su voluntad. Quiero que vaya conmigo a Éxodo 8:1. Ese es el principio de la Biblia. Éxodo 8:1. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Ok, léalo junto conmigo y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Cuántos de nosotros hasta que estamos en la necesidad decimos, Señor, hoy yo te voy a servir? ¿Cuántos lo hemos dicho? Porque es la única salida, que usted esté dependiendo de Dios y sirviéndole a Él, amados. Y créanmelo, en tantas iglesias, uno de los requisitos que se está pidiendo es que usted le sirva a Dios. Que le sirva en cuna, que le sirva en acomodación, que le sirva en escuela bíblica, que le sirva con los hermanos que están barriendo la iglesia, están limpiando los alrededores. Que usted le sirve en algo a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si usted le sirve acá en la iglesia, usted está más cerca de escuchar también la palabra de Dios. Y no como otras veces no lo hemos escuchado. Y el pastor general tendría a decir eso. No sea un tonto útil.
Porque pasamos sirviendo en la iglesia todo el día, pero no escuchamos culto. Por eso fue que se tomó la decisión que la cafetería se iba a cerrar una media hora antes de comenzar el culto y se iba a abrir hasta que terminara el culto. ¿Por qué? Porque ya estábamos teniendo los groupies. En lo que unos estaban escuchando aquí culto, allá estaban otros. Deme un licuado, deme no sé qué, deme no sé cuánto. Ah, estaba un grupito de gente en las mesas. Se acabó. Se viene a la iglesia a adorar, no a comer. Y por eso en la iglesia central también nos dieron ese ejemplo primero. Cuando va el servicio, se cierran las cajas. Ahí está la comida, ahí está todo, pero no puede pedir nada. ¿Qué tiene que hacer? Ir a culto para después comer. Pongámoslo en nuestra vida. Sírvase en el Señor y después va a obtener lo que usted anda buscando, hombre. ¿Sí o no? Y créamelo, yo conozco personas que Dios las bendice tanto que usted se queda con la boca abierta. Y personas a veces que ni un título tienen. Pero Dios se ha agraciado de ellos. ¿Por qué? Por su corazón, por el servicio hacia Dios, por la voluntad, por la disposición que hay de buscar de Dios y de escuchar su palabra y poderla poner por obra. Nosotros ya vimos que cuando provocamos a Dios, Dios toma cartas en el asunto y nos pone un alto. Nos lleva al desierto para podernos hablar. Pero como tercer punto vamos a tomar que el secreto para salir del desierto está en la comunión que tenemos con Dios. Váyase conmigo a Job 42:10. ¿Cuántos conocemos la historia de Job? ¿Cuántos conocemos todo lo que a Job le pasó? Y créamelo, creo que ninguno de los que está aquí le gustaría estar recibiendo las noticias que Job recibió. En un solo día, su vida había cambiado. 42:10, Job 42:10. Está casi al final del libro. ¿Me dice amén? Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas sus cosas que había sido. Cuando nosotros venimos y tenemos comunión con Dios, Dios escucha nuestras oraciones y hace una obra en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir queriendo encontrar afuera lo que hay aquí adentro? Y perdón lo que voy a decir, pero esto va con los matrimonios. ¿Cuántos de los hombres o mujeres van a andar buscando afuera lo que ella tiene adentro? Y nosotros eso se lo decimos mucho a los hombres. Mire, deje de andar buscando afuera lo que ella tiene en su casa, hombre. Aunque suena grosero, pero es la verdad. Siempre la grama del otro lado del cerco se va a ver más verde que la de este lado. ¿Por qué? Porque usted ya está comiendo todos los días de este lado, entonces ve más bonita la del otro lado. Y eso va a ser siempre así. Pero usted escogió eso coma. Eso tiene para su vida, disfrútelo. Disfruta con la mujer de tu juventud, dice el libro de los Proverbios. Nosotros debemos de aprender de lo que la palabra enseña, porque entre más comunión tenemos con Dios, mejor nos va a ir. ¿Usted estaría dispuesto a orar por aquellas personas que siempre lo han criticado o la han criticado? Para que Dios los bendiga. Ay, pastor, pero es que mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto implica perdonarle todas sus faltas. No es fácil, pero tampoco imposible. ¿Sabe por qué? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nos es fácil de perdonar,
Porque usted se pone como ejemplo primero. Cuánto Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? La misma palabra nos enseña, al que mucho perdonó, amará más. Tenemos que amar más a Dios para poder perdonar también a nuestro prójimo. Y así vamos a poder amarlo. Créamelo, le está diciendo a alguien que era orgulloso hasta decir ya no. Pleitizo, como usted no tiene idea. Pero la palabra de Dios al final siempre hace lo que ella viene, a cambiar vidas. ¿Sabe lo otro que vamos a aprender de la comunión con Dios? Que la comunión con Dios nos ayuda a aceptar su voluntad, independientemente de lo que venga. ¿Por qué le digo esto? Váyase conmigo a Mateo 26:38. Es un versículo bien conocido que usted, cuando lo lea, usted dice, pero a nadie le gustaría estar en una posición similar. Mateo 26:38. ¿Me dice amén si lo tiene? Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué le digo esto? Cuando nosotros estamos en el desierto y estamos en la comunión con Dios, a veces es bien difícil ver cómo personas nos decepcionan, que dicen que nos apoyan, que dicen que están con nosotros, y a veces ni en las oraciones nos llevan. Mire, los discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Y en 2 ocasiones, ¿qué los halló haciendo? Cuando Jesús regresaba, durmiendo. Pues sí, el que va a ser crucificado va a ser el maestro, no yo. Si el que se está muriendo por la enfermedad es usted, no yo. Y usted, oren por mí, miren, llévenme sus oraciones, que no es que. Y a la hora de las horas ni oran por uno. Mire, se lo está diciendo alguien que buscaba mucho de oración cuando pasaba en los momentos de crisis. Hasta que alguien me dijo, mire mi hermano, me dijo, el que siempre tiene que estar pendiente de las oraciones es usted. A los demás no les interesa tanto como a usted salir de ahí. Entréguese la oración y no le importe lo que los demás hacen. ¿Sabe por qué? Porque al final el beneficiado va a ser usted, no ellos. Les voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones me ha tocado que orar por personas que están enfermas. Y yo he visto cómo Dios las ha sanado. Y yo a veces le digo, Señor, no cabe duda que tú eres un Padre de amor, de misericordia, y cómo tú obras. Y así también he estado en momentos donde yo desearía que alguien orara por mí, orara por alguno de mis hijos, y no me queda más que orar por ellos y ver que Dios es efectivo a través de la oración. Ver su mano de poder ahí. Y no importa si fulano o fulano estaba conmigo orando, porque al ver hacia los lados no había nadie más que mi hijo, mi hija y yo, orando, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y lo sanara o me sanara. ¿Pero por qué? Al final, cuando nos encontramos solos con Dios, nos ayuda a aceptar su voluntad, aunque los demás nos decepcionen, porque no están ahí con nosotros. Y llegar a ese momento de aceptar la voluntad de Dios duele. Porque muchas veces nosotros decimos, si esa es la voluntad de Dios, cuando las decisiones las hemos tomado nosotros.
Entonces, no querramos echarle la culpa a Dios por nuestras decisiones, echémosla a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar las consecuencias. Pero cuando nos metemos en la oración, usted ve la mano de Dios, amados. Y la va a ver a su favor, porque Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Dios o Jesús llegó a este momento, pero porque Él tenía un propósito, dar su vida para salvar nuestras vidas, para darnos una esperanza, que cuando usted y yo muramos, vamos a estar en la presencia de Dios. Por eso Él tenía que pasar por ahí. Pero muchas veces nosotros tenemos que pasar por el desierto y sufrir todas esas necesidades para estar más cerca de Dios. Y sabe, la comunión con Dios nos ayuda a ver su poder. Váyase conmigo al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en situaciones bastante difíciles, no porque nosotros las busquemos, no porque las circunstancias se dan, y lo que Dios quiere manifestar es su poder, es su sobrenaturalidad. Nosotros estamos acostumbrados a ver todo naturalmente, cuando Dios es sobrenatural, porque Él está sobre todas las cosas. Vea lo que dice ahí. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mire, dice que cuando ellos fueron apresados, fueron llevados allá, a lo más adentro del calabozo. ¿Y sabe qué me gusta de acá? Dice de que a medianoche ellos cantaban alabanzas, adoraban a Dios y le alababan. Y dicen, los presos los oían. Le pregunto algo, ¿qué oyen nuestros vecinos de nosotros? ¿Lamentos? ¿Llantos? ¿Quejas? ¿Reniegos? Que llegan hasta el punto, algunos vecinos sí dicen, para ser cristiano como ese y así como está, no, mejor me quedo como estoy. ¿Qué ganga tengo que me voy a hacer cristiano para que me estés dando palo a cada rato? Viven mejor aquellos que no son cristianos que ustedes que son cristianos, dice. Y hay gente que lo dice, ¿pero por qué? Por el testimonio que nosotros damos. A toda la gente le andamos contando nuestras desgracias. Y mire, y hay gente que es experta para sacar también las verdades. Ay, mire, que no sé qué, y comiencen, se le van acercando a uno y queriéndole sacar qué es lo que uno piensa, qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno está pasando, y después toda la colonia lo sabe. Y usted dice, si yo solo a fulana se lo conté, ¿y cómo es que lo sabe toda la colonia? Por eso, porque son buenas para pasar el chambre. Y de eso es lo que nosotros nos debemos de cuidar. Mire, le dije, hay una alabanza que a mí siempre me gustó, la de Dani Berrío, desde que la escuché. Alaba. Si estás en necesidad, alaba. Si estás en enfermedad, alaba. Si estás en pobreza, alaba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alabamos a Dios, la mano de Dios se va a comenzar a mover. Vea conmigo ahí siempre en el versículo 26 del libro de los Hechos, capítulo 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué sucede? Cuando usted y yo dependemos de Dios, le alabamos, le glorificamos, le damos solamente a Él la honra y la gloria, la mano de Dios se comenzará a mover para nuestro beneficio. Y no solamente lo van a ver los suyos, sino todos los que están alrededor. Porque no solamente fue libre Pablo y Silas, sino todos, dice. ¿Sabe por qué? Nuestro testimonio puede hablar mucho más que nuestras palabras. Y cuando Dios habla a través de nuestro testimonio, vienen más vidas a los pies de Cristo. Ahora la pregunta es,
¿qué vamos a hacer nosotros en nuestras vidas? Si usted últimamente siente que ha estado muy ocupado para poder buscar de Dios, le voy a pedir algo. Hágale tiempo antes de ser llevado al desierto para escuchar la voz de Dios. Hay un dicho por ahí que dice que cuando veas que la casa de tu vecino está en llama, pon tu barba en remojo. Cuando veamos que a alguien no le está yendo muy bien, pongámonos en los zapatos de él. ¿No será que Dios nos está dando un aviso que muy pronto podemos estar nosotros igual? Por nuestras actitudes, por nuestro actuar, por nuestra forma de ser. Porque tiempo para Dios ya no nos queda. Dios manda su palabra a su tiempo. Y dependerá de usted y yo si queremos obedecerla. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos quiere ver sufrir. Él quiere ver hijos obedientes, bendecidos, para testimonio de los demás. Porque ¿sabe algo? Es igual que nosotros cuando tenemos nuestros hijos. Vemos que nuestros hijos son obedientes. Vemos que nuestros hijos nos ayudan en todo, nos respetan, están con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de darle lo que esté en nuestras manos para que ellos también estén complacidos de ser nuestros hijos. Así Dios es con nosotros. Él quiere que nosotros también nos estemos complacidos de ser sus hijos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios comienza a bendecir a cada uno de aquellos que le obedecen. Porque el pastor general a nosotros siempre nos mandó algo y nos decía: obediencia es igual a bendición. ¿Cuántos de nosotros queremos obedecer? ¿O cuántos de nosotros queremos ir al desierto? Eso está en sus manos y en las mías. La decisión la tiene que tomar usted. ¿Sabe por qué? Porque es importante que si queremos ver la mano de Dios, seamos hijos obedientes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo bueno